Buenas tardes, hermanos. Una vez más nos encontramos de esta manera. Gracias al Señor por lo que Dios ha estado haciendo en los días en que estamos. Sabemos que a pesar de las circunstancias, de todas las cosas que están sucediendo, Dios sigue estando en control. Gracias al Señor por ello. Y en esta tarde doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Una de las cosas que he estado meditando mucho en estos días es sobre la familia. Creo que es importante que hoy más que nunca las familias estén unidas. Algunas veces decimos un dicho popular: no hay mal que por bien no venga. La Biblia nos dice también en la carta de Pablo a los Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Quiere decir que todas estas circunstancias que estamos viviendo, Dios de alguna manera nos está dando una oportunidad más, y esa oportunidad también es sobre nuestra familia, de que estemos más en familia.
que podamos convivir más, que podamos estar unos con otros, apoyarnos unos a otros, y sobre todo buscar a Dios en familia. En esta tarde quisiera compartir en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo número 8, hablando de la familia. Quisiera hablar sobre las obligaciones del hogar, las obligaciones de la familia. Dice el versículo que quiero compartir con todos ustedes en esta tarde, hermanos. Dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Habla de dos cosas importantes el texto. Habla acerca de la doctrina, la instrucción, la enseñanza que cada padre debe darle a sus hijos, pero también habla de la dirección de una madre. La madre debe dirigir a sus hijos a obedecer la doctrina del padre. En esta noche quisiera hablar sobre algunas cosas importantes que como padres todos debemos de hacer. Así que pidámosle al Señor que Él hable en nuestros corazones, que nos ayude a entender el mensaje y sobre todo que nos dé la gracia y el poder para ponerlo por obra. Oremos. Señor, damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, poder estar cerca de ti. Gracias por este bonito versículo de tu palabra. Gracias por las oportunidades que nos das cada momento al escudriñar tu palabra, de encontrar palabras de aliento, de ánimo que vienen de ti. Gracias, Señor, por las advertencias que también nos das en tu santa palabra. En esta tarde te pido, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que estemos escuchando el mensaje. Padre Santo, que haya bendición al corazón de tu pueblo. Bendice a las familias, los hogares que, Señor, en este momento están congregados, Señor, para escuchar el mensaje. Bendice, Señor, las familias diariamente, cada día, en donde quiera que se encuentren, Señor, a través, Señor, de la señal de este medio, Señor, hasta ese lugar donde algunos estarán viendo, Señor, y escuchando este mensaje. Bendice a sus hogares, sus familias, y de tal manera, Señor, ruego que también en esta tarde me uses para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Creo firmemente, hermanos, en la familia. Yo creo que es una de las instituciones, o creo que la institución que el Señor, la primera institución que el Señor estableció en este mundo, en este planeta. Gracias a Dios por la familia. Son importantes las familias. Es necesario que nosotros comprendamos que el plan de Dios es que las familias permanezcan juntas, que las familias permanezcan unidas. No importa la edad de los hijos, siguen siendo familia. No importa a dónde vivan los hijos cuando crecen y se casan y forman sus propios hogares, todavía siguen siendo nuestra familia, parte de nuestra familia. Aunque ellos ya van a formar sus propias familias, todavía siguen siendo nuestras familias. Pero gracias a Dios por quienes hoy todavía tenemos unas familias donde podemos convivir, donde podamos gozar y disfrutar de la presencia de nuestro Dios, donde podamos nosotros también encontrar un tiempo, un espacio para nosotros como familia. Pero yo encuentro que todas las familias necesitamos cumplir con las obligaciones que Dios nos ha dado en su palabra. Dios nos dio los hijos, los puso en nuestras manos para que nosotros pudiéramos hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Es importante entonces que nosotros cumplamos con nuestro objetivo, con nuestra labor. Hay algunas ideas equivocadas en cuanto a la educación de nuestros hijos. Hay quienes han confiado sus hijos a la escuela, pensando que la escuela se los va a educar. Y no es la obligación de la escuela educar a nuestros hijos. Algunos piensan que llevándolos a la iglesia tiene la obligación de educar a nuestros hijos. La iglesia nos ayuda. La iglesia nos ayuda a educar a nuestros hijos. Los traemos a la iglesia, les damos clases de escuela dominical, les damos mensajes para que ellos vayan aprendiendo, pero no es la iglesia la responsable. Somos los padres en nuestros hogares. Somos los padres los que debemos de educar bien a nuestros hijos. La educación se da en casa, porque ahí es donde están ellos la mayor parte del tiempo. Así que Dios nos ayude para que podamos llevar a cabo el trabajo, la educación. Hay algunos padres que han determinado tener sus hijos, cuando van creciendo, tenerlos en la casa o mandarlos a una escuela cristiana. El homeschool, gracias a Dios,
la bendición de tener los hijos en casa donde los pueden educar los padres de acuerdo a sus propios criterios, a sus propias creencias. Pero qué interesante es también ver a aquellos padres que no han tenido la oportunidad de tener sus hijos en casa para educarlos ellos mismos y han tenido que enviarlos a una escuela pública. Y ahí han crecido. Qué tremendo trabajo han tenido que hacer esos padres con sus hijos para que sus hijos, a pesar de cruzar por la escuela pública, pudieran salir adelante, pudieran seguir siendo cristianos, pudieran seguir manteniendo su fe en Jesucristo. Doy gracias a Dios por ese tipo de personas también que se han esforzado tan ampliamente, que se han agarrado de la mano de Dios para poder llevar bien a sus hijos. En esta tarde, hermanos, quiero compartir este tema porque es bien importante. Hay 4 cosas, 4 principios que debemos de nosotros tomar en cuenta para llevar adelante nuestras familias, nuestros hogares y cumplir con nuestras obligaciones como padres en nuestros hogares. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta y tenerlo en consideración es que el padre debe de amar a sus hijos, a cada uno de sus hijos. Algunos padres cometen el grave error de amar más a un hijo que al otro. Y esto amarga la vida del corazón de aquel que no siente tanto el aprecio y el amor de sus padres. Es importante que los padres amen a sus hijos. Recuerden que a las únicas personas que tienen ellos para que les brinden amor son sus propios padres. Es la razón por qué muchos hijos están queriendo salir de casa, buscando que alguien los comprenda, que alguien los entienda, que alguien les muestre un poco de amor. Además de todo, como padres cristianos, somos los responsables de mostrarles a nuestros hijos el grande amor de Dios, ese amor con el que Dios nos amó. El apóstol Juan escribió en su carta, en una de sus cartas, y él dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que aprender a amar, y las primeras personas a quien debemos mostrarle amor es a nuestros hijos. En el capítulo número 2 de la carta de Pablo a Tito, quiero que vaya ahí por favor, Tito capítulo 2 en el Nuevo Testamento, el capítulo número 2, el versículo número 4, dice la palabra del Señor. Aquí está hablando, dando algunas ideas, algunos mandatos al predicador para que enseñe esto a la congregación, a la iglesia. Y está hablando aquí, está diciéndole lo que debe de hacer. Dice, diles a las mujeres ancianas, a las que ya están más viejas. El versículo 3 dice, las viejas. No es una mala palabra, simplemente está dando a entender las que ya tienen más edad. Asimismo que se distingan en su porte santo. Y luego dice que enseñen, el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, las mujeres adultas. Tienen la responsabilidad de enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y luego a que amen a sus hijos. Es importante el amor a sus hijos, deben de amar a sus hijos. La principal función de un padre es mostrarles el amor de Dios a sus hijos. No podemos mostrar el amor de Dios a nuestros hijos si no los amamos. Ellos tienen que saber que papá los ama. En la historia del hijo pródigo, esa historia que contó el Señor Jesucristo, que se ha predicado una y otra vez, encontramos cómo el Señor contó esa historia donde el hijo menor determinó irse de la casa. Él se quiso ir porque él ya no quiso estar en casa. Y la Biblia dice que se fue a una provincia apartada, lejos de su padre. Y cuando estuvo lejos, dice que allí vivió perdidamente y malgastó todo su dinero. Y cuando todo lo hubo gastado, todo lo perdió, vino una grande hambre en aquel lugar. Y no había quien le diese de comer. La palabra de Dios dice que el muchacho llegó a un punto donde trabajando, cuidando los cerdos, los marranos, llegó a un punto donde se le prendió el foco. Dice la Biblia, volvió en sí y pensó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y cada vez que pienso en esta historia me hace pensar qué fue lo que hizo que el hijo pródigo, que este muchacho regresara a casa. ¿Acaso sería el hambre? ¿Sería la escasez? ¿Serían las condiciones en que se encontraba? Creo que no. Yo más bien creo que lo que hizo regresar al joven a su hogar fue
que él sabía que allá en casa había un padre amoroso, un padre que lo esperaba, y la Biblia dice que lo esperaba, porque la Biblia dice que cuando el padre salió mirando por el camino a lo lejos, él vio venir a su hijo y corrió a él a encontrarlo. ¡Qué bendición! Esta historia es una historia fantástica que nos muestra a nosotros los padres cómo debemos nosotros amar a nuestros hijos. El gran amor de Dios debe ser tan grande que nosotros podamos compartirlo, especialmente con nuestra familia. Nuestros hijos deben saber que los amamos. Nuestros hijos deben saber, ellos deben de entender que lo que hacemos por ellos es porque los amamos. Todo lo que hacemos de guardarnos en el Señor y caminar para Dios es porque amamos a nuestros hijos. Y porque los amamos, nosotros queremos lo mejor para ellos. Así que la primera cosa como padres nosotros que debemos de hacer como padres es amar a nuestros hijos. Número 2, no solamente debemos de amar a nuestros hijos, sino que también el deber de nosotros los padres, cada padre debe de traer sus hijos a los pies de Jesucristo. Es el deber de nosotros traer nuestros hijos a los pies del Señor. En el capítulo número 19 del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura de la siguiente manera. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 19, el versículo número 13. Hay 2 versos ahí que podemos considerar en esta tarde. El versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños. Y me hace pensar el texto, aunque no lo dice con exactitud aquí, pero me hace pensar que los niños fueron presentados por sus padres. Creo que los padres deben de preocuparse de que sus niños vayan a Cristo. Hay que traerlos a los pies del Señor Jesucristo. Deben de trabajar para que sus niños llegando a una cierta edad, que ya comprendan y entiendan su condición de pecadores. Ellos deben de entregar su vida a Jesucristo. Mientras más temprano, mejor. ¿Por qué razón? Porque necesitamos alcanzar a nuestros niños para Cristo. Dice el versículo: entonces le fueron presentados unos niños. Y dice la razón para qué. Dice: para que pusiese las manos sobre ellos. Necesitamos preocuparnos de que las manos de Dios estén sobre nuestros niños. Porque si las manos de Dios no están sobre nuestros niños, estarán otras manos sobre ellos. Los amigos, las malas influencias, el mundo mismo, el diablo. Ellos pondrán sus manos sobre nuestros hijos si nosotros no somos capaces de traerlos a las manos del Señor. Yo prefiero que las manos de Dios estén sobre mis hijos. Es importante que Dios toque a nuestros hijos para que ellos puedan continuar y caminar en el camino de Dios. Es necesario, primeramente hay que traerlos a los pies de Cristo. Que los niños sean tocados por Dios, para que sean salvos por Él y para que la gracia de Dios sea sobre de ellos. Dice el versículo aquí, continuando, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Estos padres entendían que necesitaban sus hijos la oración del Señor Jesucristo para que orara por ellos. Qué importante, hermanos. No podemos soltar a nuestros niños, no importa la edad que tengan. Los padres debemos de orar. Un ejemplo vivo es el mismo hombre de la historia de la antigüedad llamado Job. La Biblia dice que Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos. Todos los días, no había un día que se pasara. Creo que los padres todos debíamos estar conscientes de que nuestros hijos necesitan ser respaldados por nuestras oraciones. Todos los días, no los podemos soltar. Necesitamos nosotros guardarlos en el Señor. Dice: y los discípulos les riñeron. Es decir, los estaban impidiendo. No querían que acercaran a los niños, como que los niños no fueran tan importantes. Hay algunas ocasiones que en las iglesias, algunas veces los pastores y las iglesias no le están dando preferencia a los niños. Y en algunos hogares también a los niños los tratan como que no son tan importantes. Es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos que cada uno de ellos, no importa la edad que tengan, por más pequeño o por más grande, cada uno es importante. Y el versículo 14 dice: y Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. No les estorben, no les estorben.
Los padres debemos ser conscientes de que los niños deben de venir a toda costa. No debemos permitir que nada les estorbe. ¿Qué es lo que está estorbando que los niños quieran venir al Señor? Hay algunos padres, lamentablemente, que hay cosas que están estorbando la vida de sus hijos. Los hijos no quieren de Dios. Los hijos no quieren buscar a Dios. No quieren ir a la iglesia. No quieren leer su Biblia. No quieren orar. Hay algo que les impide. ¿Qué les está impidiendo? Algunos padres meten a sus hijos en deportes y el deporte les impide. Los juntan con amistades y los amigos les impiden. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay que quitar todo lo que impida. Los padres somos responsables para que no haya ninguna cosa que impida el acercarse a Dios. Yo creo que una de las cosas que debemos de quitar como impedimento es el mal testimonio como padres. Muchas veces los hijos ven el testimonio de sus padres y causa del mal testimonio de papá y de mamá, ellos no quieren nada con Dios tampoco. Ven a sus padres que no leen la Biblia, ven a sus padres que no oran a Dios, ven a sus padres que no van a la iglesia con regularidad, ven a sus padres fallando mucho en las cosas de Dios, y por esa razón los hijos no quieren nada con Dios. No les impidáis. No les impidáis, dice el Señor, no les impidas venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué bendición, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, el privilegio de nosotros mismos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Número 3, otra de las obligaciones que hay en nuestros hogares, además de amar a nuestros hijos y traerlos a los pies de Cristo, también el padre debe de disciplinar a sus hijos con amor. Debe de disciplinar. En el capítulo número 22 de Proverbios, quiero que veamos esa cita, Proverbios 22, versículo 6, donde dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de instrucción. La disciplina es la instrucción que se le da al niño. Algunos confunden eso con castigo, pero es importante que nosotros los padres le demos la instrucción a los niños. Muchas veces los padres disciplinan a sus hijos, que no disciplinan a sus hijos, los castigan por algo que hicieron y los hijos no saben ni por qué. ¿Por qué? Porque no tomaron el tiempo para disciplinar, para instruir. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros de instruir a nuestros niños. Y noten que dice: instrúyelo. Es tu deber como padre, como madre. Es el deber de instruir a su hijo, darle toda la instrucción, toda la información posible, para que él sepa cómo se debe de conducir en la vida. Alguien dijo, y algo muy oportuno que quisiera compartir con ustedes. Alguien dijo algo así: no prepares el camino para tu hijo, más bien prepara a tu hijo para el camino. Hacerle todo al hijo, arreglarle todas las cosas, no es la mejor cosa. La realidad, eso es empeorar las cosas. Es lo peor que puedes hacer como padre. Ayúdalo a él para que sepa cómo andar en el camino. En la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6 versículo 4 dice el apóstol: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira como provocan los padres a ira a sus hijos cuando no le dan buenos ejemplos. Cuando los padres exigen de los hijos cosas que ellos mismos no pueden hacer. Por eso dice el apóstol: no provoques a ira a vuestros hijos, sino más bien criadlos en disciplina. Dales la disciplina, dale la instrucción, dale la enseñanza, dale la guianza, dile cómo se hace. Y luego termina el texto diciendo: y amonestación del Señor. Agarra la Biblia y dile: aquí dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. No solo basta con lo que tú le dices, sino lo que Dios dice. Eso es bien importante. Hay algunos que confunden la disciplina con el castigo. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, una vez más, capítulo número 13,
vemos ahí una referencia importante. El versículo número 24. Proverbios 13, 24. Dice el versículo así: el que detiene el castigo, y a algunas personas no les gusta la palabra castigo. Por eso que han cambiado la palabra de castigo por disciplina. Pero no son lo mismo. El castigo es para los indisciplinados. Los muchachos, los hijos que no hacen caso, para ellos es el castigo. Cuando usted ya le enseñó y el muchacho no hace caso, ahora hay que traer castigo. Dice el versículo: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Es decir, lo hace inmediatamente. Lo hace en el momento cuando el muchacho desobedece. Por esa razón es necesario traer también el castigo para que el muchacho entienda. En el capítulo 19 de este mismo libro de Proverbios y el versículo número 18, mira lo que dice acá la palabra de Dios también. Proverbios 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite a tu alma para destruirlo. Habla de castigo otra vez. ¿Por qué hay que castigarlo? Porque desobedeció, se indisciplinó. No está siguiendo la instrucción que se le dio. Hay algunos padres que han traído los hijos al mundo y los han lanzado al mundo simplemente a ver qué sale. Así no es. Es la razón por qué tenemos tanta violencia, tanta delincuencia, tanta drogadicción, tanta perversidad. Porque los padres no supieron educar, no supieron disciplinar, no supieron instruir. Y cuando esto sucede, dice la Biblia, el verso que acabamos de leer, el versículo dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay que darle el castigo para que no se vaya más lejos, para que el muchacho no avance más allá, para evitarles un mal que vendrá, un mal más grande que le vendrá. Pero dice: mas no se excite tu alma para destruirlo, no lo mates a golpes. Es lo que está diciendo. Simplemente muéstrale que hay un castigo por desobedecer. En el capítulo 22 de este mismo libro, un poquito adelante, el versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Esta es la razón por qué tenemos que usar también el castigo. Porque el muchacho tiene ligada a su corazón la necedad. Y algunas veces preguntamos: ¿a quién salió este muchacho? Este muchacho cabezón que no hace caso, ¿a quién sacó? Si usted no sabe a quién, usted nomás vaya al espejo y ahí está el culpable. Ese es el culpable. Porque el muchacho es como es. Él salió a nosotros. Porque nosotros somos iguales. Dios nos dice y nos dice y nos vuelve a decir y no hacemos caso. Así que cuando usted está viendo a sus hijos crecer y rebelarse hacia su autoridad, es porque hay una necedad ligada en su corazón. Y la única manera que tenemos para sacarla del corazón que está arraigado del corazón del muchacho, tenemos que usar la vara de la corrección. La vara de la corrección para corregir el mal que hay en él. En el capítulo 23 de este mismo libro hay otro verso ahí también, versículo 13 y el verso 14 dice: no rehuses la corrección del muchacho. Hay padres que dicen: oh, yo nunca jamás le voy a levantar la mano a mi hijo, oh, yo nunca le voy a dar ni un solo golpe, nunca. Pues mire usted lo que dice la escritura: no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara no morirá. Tú lo herirás con vara, el verso 14. Dice: tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. No por darle con la vara lo va a sacar del infierno, pero le va a ayudar para que tenga temor y busque a Dios. En el capítulo 29 de este mismo libro, quiero darle otra cita más. Capítulo número 29, el versículo 15 y el 17, mire lo que dice. El 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. De la única manera que les vamos a enseñar a que la sabiduría quede en el corazón de nuestros muchachos, que entiendan, que aprendan, va a ser cuando los corrijamos con la vara. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y es algo muy importante de notar por qué menciona a la mamá.
Usualmente la mamá es la alcahueta, es la consentidora, es la que le deja pasar todo, es la que encubre las maldades al padre de las maldades de su hijo. Por esa razón ella es la que va a acarrearse la vergüenza por no haberlo educado bien, por no haberlo dirigido bien. El texto inicial del versículo 8 del capítulo 1 de este libro de Proverbios dice que la madre, dice que el hijo no debe despreciar, menospreciar la dirección de su madre. La madre debe de corregir a su hijo, debe dirigirlo bien para que el muchacho haga lo que le ha enseñado su padre. El versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Qué cosas tan importantes que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Aquí nos muestra la palabra de Dios cómo hacerlo. Hay que corregir. ¿Por qué tenemos que corregir? Porque lo hicieron mal, porque no lo están haciendo bien. Y los padres deben tener la suficiente capacidad para saber cuando los hijos no están haciendo bien. No están haciendo bien cuando se juntan con personas equivocadas. No están haciendo bien cuando andan haciendo algunas cosas ilícitas que no se deben de hacer. Y cuando alguien está haciendo algunas cosas ilícitas, los padres deben de corregirle. Corregir a su hijo. ¿Por qué debe corregirlo? El versículo 17 dice: para que te dé descanso, para que puedas dormirte tranquilo, para que puedas irte a tu cama y descansar, para que puedas estar en paz. ¡Qué bendición! Cuando corriges a tus hijos. Hay muchos padres, yo conozco familias de familias jóvenes, parejas jóvenes que tienen sus hijos pequeños, y admiro el trabajo que están haciéndolos, bien disciplinaditos, todos bien arregladitos, los traen bien en forma. ¡Qué bendición! Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Por qué hacerlo desde temprano? Porque van a crecer. Los hijos no van a ser niños toda la vida. Mientras son niños, los padres con la mirada los puedes dominar. Cuando son niños, usted es el que manda. Pero ellos van a crecer. Y cuando crezcan, se echará de ver qué trabajo hicimos con ellos. Cuando crecen, mire, déjeme explicarle algo. Los problemas que dan los niños, cuando están pequeños, los problemas son pequeños. Pero los problemas que dan cuando ya son adultos, ahora son problemas grandes. Grandes. Es la razón por qué hay muchos padres con los abogados tratando de echarlos fuera de la cárcel, tratando de impedir que se los lleven a prisión. Son problemas grandes. ¿Por qué? Porque no corrigieron a su hijo. ¿Quiere tener descanso con su hijo? Corríjalo. Y luego dice al final: y te dará y dará deleite a tu alma. Qué bendición cuando los padres pueden decir: gracias a Dios por mis hijos. Gracias a Dios porque ni una cosa mala han hecho. No me han dado ninguna molestia. No me han dado ningún dolor de cabeza. Gracias a Dios. Hicimos el trabajo. Tenemos que pensar, hermanos, que nuestros hijos van a crecer. Van a crecer, un día van a ser adultos. Y la pregunta nuestra, vamos a tener que preguntarnos: ¿estoy satisfecho con lo que están haciendo mis hijos? Vamos a tener que preguntarnos eso. Así que es necesario disciplinar a nuestros hijos. Enséñelos, instrúyalos, pero con todo el amor, para que ellos puedan buscar a Dios. Y por último, una última obligación en el hogar. El padre debe de enseñar a cada uno de sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Es el deber nuestro, no es la iglesia, no es el predicador, no son los maestros de escuela dominical. Los que tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos somos nosotros, los padres. Nosotros debemos de ser los maestros de ellos, debemos ser los pastores de ellos. Hay que enseñarles la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento donde estamos, en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el capítulo número 11, mire usted lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Deuteronomio 11, el versículo 18.
hasta el verso 21, donde dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Dios le está hablando a los padres. Dios quiere que los padres conozcan primero la palabra de Dios, para que luego la puedan compartir con sus hijos. Dice el versículo nuevamente: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás por señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sea andando en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es importante que la palabra de Dios sea enseñada. Papá, mamá, ¿es usted responsable de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? Es increíble cómo los hijos están creciendo siendo unos ignorantes bíblicos. Conocen mucho de tecnología, conocen mucho quizás de historia, conocen mucho de ciencia, pero son analfabetos, ignorantes de la palabra de Dios. No conocen la Biblia, no conocen las historias de la Biblia, no conocen la enseñanza de la palabra de Dios, porque hay alguien que ha fallado, alguien ha fracasado en esa parte, y esos son los padres. Los padres. ¿Por qué tanta insistencia en mostrarles la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Por qué? Mira, el versículo 21 dice: para que sean aumentados vuestros días, para que tengas más días, para que dures más años. Estamos viendo en las generaciones cada vez más se acorta el tiempo de la edad. Cada vez más son menos los años. Están muriendo muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y dice el versículo: y los días de vuestros hijos. Tú necesitas años como padre para ver crecer a tus hijos, pero tus hijos necesitan años también. Sobre la tierra que juró Jehová vuestro Dios a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esta es una de las razones principales por qué debemos de enseñar a nuestros hijos, para que vayan por el buen camino, para que sus días se alarguen, para que tengan días donde ellos puedan vivir en paz y en reposo para Dios. Hay otro versículo más que quisiera compartir también aquí en el Antiguo Testamento, pero ahora en el libro de Isaías. Isaías capítulo número 38. Isaías 38, versículo 17. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. He aquí, amargura grande me vino sobre la paz. Dice más: a ti plujo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El verso 18 dice: porque el sepulcro no te celebrará. Está hablando de los muertos. Estábamos hablando de por qué enseñar la palabra de Dios. Queremos días largos, queremos muchos años de vida. Y la gente muerta, dice el versículo 18, la gente que se muere, dice: y el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte. Dios quiere darnos vida y necesitamos tener más vida para honrarlo, para glorificarlo, para alabarlo. Ya muertos no lo podemos alabar. Por esa razón que necesitamos más días. Dice, porque dice: ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, el verso 19, mira lo que dice el texto. El que vive, o sea, la persona que vive, y el que vive, este te confesará. El que está vivo, es lo que quiere decir. El que está vivo, este te confesará. Queremos que Dios le otorgue años de vida a nuestros hijos para que confiesen a Dios, para que sirvan a Dios, para que busquen a Dios. Dice el versículo, continuando, dice: como
yo hoy, dice el versículo, como yo hoy, es decir, así como yo estoy hablando, estoy vivo, estoy glorificando a Dios, así Dios quiere darnos vida. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Es necesario que el papá, la mamá se plante a compartir la palabra de Dios con sus hijos, que les haga saber que el juicio de Dios viene si nosotros no le buscamos. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez, a través de todas las páginas de la Biblia, el Señor nos muestra que nosotros los cristianos debemos de buscarle a Él. Es interesante, hermanos, cómo la gente en estos días se mueve bajo el temor. Hay un temor que tiene, la gente han entrado en pánico. Y el pánico es producto o producido por causa del miedo a la muerte. La gente tiene miedo a morirse. Y la razón que tienen miedo a morir es porque no hay nada seguro en ellos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo eso el apóstol? Porque él estaba seguro de la vida que llevaba aquí en la tierra. Qué importante es entonces nosotros, hermanos, tomar en cuenta que Dios nos puso en nuestras manos a nuestras familias. Y debemos asegurarnos de que nuestros hijos, cada uno de ellos, sea salvo. Que conozca a Dios, que le haya entregado su vida y que viva para Dios. Porque por el contrario, al morir, la Biblia dice que irá al infierno. Pero Dios quiere salvarle y le quiere dar vida eterna. Y si nuestros hijos son salvos, Dios quiere darles a ellos la gracia y la bendición para que le honren y que le sirvan. En los últimos días he estado viendo a través del mundo, de otras partes, iglesias que se han volcado en compartir la palabra, jóvenes, niños, adultos, ancianos, compartiendo himnos, cantos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es la razón? Es porque Dios espera que nosotros los creyentes, los cristianos, podamos honrarle, glorificarle, alabarle, darle nuestro tiempo, darle nuestro corazón, darle nuestra vida. Y darle la honra y la gloria porque lo merece. Gracias a Dios por los padres que están llevando a cabo su trabajo como padres con su familia. Papá, mamá, nada más haga de cuenta que el tiempo se nos acaba. El tiempo es corto. Y mientras podamos, hagamos algo con nuestra familia. Busquemos el tiempo para hablar con ellos. Asegúrese de que sus hijos sean salvos. Si sus hijos son adultos, asegúrese que sean salvos. Si son jóvenes, asegúrese de la salvación de ellos. Y si son niños, prepárelos para que sean salvos. Todos merecen la salvación eterna. Dios ayude en esta tarde a cada uno de nosotros. Consideremos lo que hemos escuchado y pongámoslo en práctica. Busquemos cumplir con nuestra obligación en nuestro hogar. Padre, damos gracias por esta tarde. Sabemos que tu palabra se cumple, Señor. También sabemos, Señor, que has hablado el corazón de tu pueblo. Señor, que en cada familia, en cada hogar, haya un padre, una madre dispuestos a luchar por sus hijos. Primeramente a traerles el Evangelio, a compartirles el Evangelio, llevarlos a Cristo. Padre Santo, disciplinarlos con amor y presentarles enseñando, Señor, la verdad de tu palabra. Todo lo que nos enseñas. Bendito Dios, que esta tarde cada persona que escucha tome este breve tiempo, Señor, para meditar en lo que hemos hablado aquí. No podemos esperar, Señor, que nuestros hijos de por sí busquen a Dios. Tenemos que llevarlos. Tenemos que animarlos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que darles ejemplo. Y tenemos que hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que ellos te conozcan, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a vivirla cada día de la semana. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.